En el día de hoy vamos a elaborar esta blusa tejida a crochet paso a paso. Se teje muy fácil, muy rápido y la verdad es que este diseño me ha encantado. Si te animas a realizar este o cualquiera de mis diseños, sabes que me puedes enviar una foto en mi correo electrónico o en mis redes sociales, que te lo voy a dejar en la descripción del video. Sin mucho más que hablar, vamos a empezar con el paso a paso y también con la lista de los materiales. Para hacer este proyecto voy a utilizar hilo 1 centímetro, tijera, aguja lanera y una agujeta de 2.5 milímetros de grosor. Puedes elegir una que sea acorde al grosor del hilo o con la que tú te sientas cómodo para tejer. Es muy importante que sepas que yo trabajo con medidas personalizadas y con medidas que son ajustables a la persona. Es muy importante que si vas a tejer para ti o para una persona en especial, puedas tomar sus propias medidas para que así sea mucho más cómodo para la persona. La mayoría de mis modelos son ajustables en la espalda y por eso es muy fácil para la persona colocárselo y ponérselo a su gusto. En la descripción del video les voy a dejar con el paso a paso de cómo yo realizo las copas por si quieres ir a verlo. Ya aquí tengo mis 2 copas listas, como pueden ver aquí. Recuerden que aquí en el canal tengo videos de cómo hacer las copas paso a paso. Bien. Voy a poner una de las copas por acá y voy a empezar a trabajar con esta. Y lo que voy a hacer es, por todo este borde de acá de la copa, voy a trabajar una hilera de medios puntos. Entonces para ello hago una cadena. Acá tengo un punto alto acostado y en ese espacio voy a hacer 1 y 2 medio puntos. Paso al siguiente. 1 y 2 medio puntos. En el que sigue 1 y 2 medio puntos. Y así voy a continuar por todo el borde de la copa hasta llegar aquí. Ya aquí he tejido todo el borde con medios puntos. Al llegar aquí voy a tomar la siguiente copa aquí. La voy a poner aquí al ladito y voy a pasar directamente a este punto alto acostado de la copa y voy a hacer medio punto. Ya al hacer eso automáticamente las 2 copas quedan unidas. En ese mismo espacio medio punto. Paso al siguiente, medio punto, medio punto. Y así voy a continuar medio punto por todo el borde de esta copa. Ya aquí he terminado todo el borde de las copas, así es como se ven. Ahora la siguiente hilera voy a subir con 3 cadenas. Esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. Punto alto. Y básicamente eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto de la hilera anterior. Es muy importante tener en cuenta que el múltiplo del punto es múltiplo de 3 más 1. Así voy a continuar por toda esta hilera. Ya he terminado esa hilera de puntos altos. Ahora para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo y en ese mismo punto aquí, en el primero ahí, voy a hacer medio punto. Luego voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Despacio acá voy a saltar 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así. 1, 2, 3, 4 y 5.
de base salto 1 y 2 y en la siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto 1, 2 y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Una, 2, 3, 4 y 5. 1 y 2 y aquí en el último punto finalizo la hilera con medio punto y así es como se ve esa hilera. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo y aquí tengo 5 cadenas. Ahí en ese espacio voy a hacer medio punto. 1 y 2. En el siguiente medio punto. 1 y 2. En el siguiente medio punto. 1 y 2. En el siguiente medio punto. Y así voy a continuar, repetir exactamente lo mismo por toda esta hilera. 2 cadenas de separación y en el espacio de 5 cadenas medio punto. 2 cadenas, medio punto. 2 cadenas, medio punto. Y así hasta finalizar la hilera por completo. Aquí voy a finalizar la hilera, tomo la lazada y aquí tengo un medio punto. Y en ese medio punto introduzco mi agujeta y hago punto alto. Así. Bien. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y aquí tengo un medio punto. Entonces directamente voy a hacer un punto alto. Listo. Tomo la lazada, aquí tengo 2 cadenas y en ese espacio voy a hacer 1 y 2 puntos altos. Tomo la lazada, aquí arriba donde está el medio punto hago punto alto. Donde está aquí el espacio de 2 cadenitas, 1 y 2 punto alto. Aquí donde está el medio punto, punto alto. En el espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos. Y eso es lo que voy a trabajar por toda esta hilera. Arriba del medio punto, punto alto. En el espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos. Así se ve. Ya aquí estoy finalizando la hilera. Tomo la lazada y miren, aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entonces aquí donde está esta cadenita voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y cuento 1, 2 y 3. En esa tercera cadena otro punto alto. Ahí está. Ya ahí he finalizado esa hilera. Así es como se ve. Ahora la siguiente hilera hago una cadena de altura y en ese mismo punto aquí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Cuento 1 y 2 y en la siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la tercera cadena medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y 2 y en la tercera cadena
medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 5 cadenas, 1 y 2, y en la siguiente medio punto hasta finalizar. 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí voy a finalizar y cuento 1 y 2, y aquí en el último punto medio punto. Listo, y ahí he finalizado esa hilera. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo y aquí en este primer espacio de 5 cadenas voy a hacer medio punto, 1 y 2, en la siguiente medio punto, 1 y 2, el siguiente medio punto, 1 y 2, en la siguiente medio punto, y así. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 1, 2, en el siguiente acá medio punto, 1 y 2, en el siguiente medio punto, medio punto, medio punto, y así hasta finalizar por completo. Entonces ya aquí voy a finalizar, tomo la lazada, aquí tengo un medio punto y ahí voy a hacer punto alto. Listo, y ahí he finalizado esa hilera. Como se pueden dar cuenta, se repite constantemente hasta tener el largo deseado. Si de aquí en adelante quieres volver a repetir, simplemente tienes que hacer una hilera de puntos altos, y la siguiente sería la de los arcos de 5 cadenas. Entonces, por ejemplo, yo quiero volver a repetir nuevamente, simplemente tengo que hacer 3 cadenas que se cuentan como punto alto, acomodo mi trabajo, tomo la lazada y paso directamente acá donde está el medio punto y hago punto alto. Aquí tengo un espacio de 2 cadenas y hago 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí tengo un medio punto y hago punto alto. Aquí tengo un espacio de 2 cadenas y hago 2, 1 y 2. Y así voy a hacer hasta finalizar la hilera por completo. Ya aquí estoy finalizando. Tomo la lazada, recuerden que aquí tengo 1, 2, 3 y 4 cadenas, y aquí voy a hacer un punto alto y luego cuento 1, 2 y 3, y en esa tercera cadenita hago otro punto alto. Listo, ya he finalizado esa hilera. Ahora la hilera que continúa es esta, miren, esta de acá, que sería la hilera número 2 que conforma este bonito punto. Entonces para ello hago una cadena, acomodo mi trabajo y acá miren, arriba del punto voy a hacer un medio punto. Luego hago 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento aquí 1, 2 y en la tercera aquí medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí cuento 1 y 2 y en la siguiente medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la tercera medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la tercera medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la tercera medio punto. Y así hasta finalizar la hilera. Bien.
1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y aquí es el último punto, hago medio punto. Bien, ya ahí he finalizado esa hilera. Voy a repetir constantemente, como ya le he enseñado paso a paso cómo se hace, hasta tener el largo deseado. Aquí todo va a depender del gusto de cada una de ustedes. Si la quieren larga, si la quieren corta, todo va a depender. Yo voy a avanzar unas cuantas hileras más y regreso con ustedes cuando ya le dé el largo que yo quiero. Como pueden ver, ya aquí he tejido todo el largo que yo quiero. Así es como se ve. La verdad es que esta puntada está muy bonita. Y ahora voy a tejer todo este borde. Entonces, para ello, acá voy a tejer una cadena de altura y aquí en este punto alto voy a hacer 1 y 2 medio punto. Aquí en el siguiente 1 y 2 medio punto. Bien, aquí hay un medio punto y en ese medio punto voy a tejer medio punto. Paso aquí al punto alto y hago 1 y 2 medio punto. Y así voy a ir tejiendo todo el borde. La idea es ir distribuyendo los puntos que se vea bonito. Y así voy a continuar. Medio punto, medio punto, medio punto. Listo, ya aquí he tejido todo este borde de medios puntos. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al siguiente punto y hago punto alto. En el siguiente punto alto, punto alto. Y esto es lo que yo voy a hacer en esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Y aquí he finalizado esa hilera de puntos altos. Subo la siguiente con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. Y esta hilera es igual a la anterior, punto alto por cada punto disponible. Tomo lazada y ya aquí estoy tejiendo el último punto. Bien, ya aquí he terminado esa hilera y voy a continuar a repetir exactamente lo mismo, hileras haciendo punto alto por cada punto disponible. Aquí va a depender de qué tanto yo quiero cubrir la espalda. Este modelo que yo estoy haciendo ahora es ajustable, es decir que la persona que se lo va a colocar se lo va a poder ajustar a su gusto. Entonces yo voy a avanzar y regreso con ustedes. Ya aquí he avanzado con las hileras y les voy a mostrar más o menos hasta qué distancia yo he tejido. Miren, hasta el centro de la copa. Este es el centro de la copa y hasta esa distancia es que he tejido las hileras para la espalda. Listo. Con el centímetro tengo 7 centímetros de largo. Subo con 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, salto un punto y en el que sigue punto alto. Así, una cadena, salto un punto y en el que sigue punto alto. Una cadena, salto un punto y en el que sigue punto alto. Y así voy a tejer por todo el borde. Una cadena, salto un punto en el que sigue punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto.
hasta finalizar. Al llegar aquí, al final me quedan 3 puntos. Entonces voy a hacer lo siguiente: una cadena de separación, tomo lazada, salto un punto en el que sigue, hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada y aquí me queda el último. Entonces hago un punto alto, pero no lo termino. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es terminarlo los dos juntos. Y ya ahí he finalizado esa hilera. Lo que voy a hacer ahora es pasar por acá, por todo este borde, con medio punto, para colocarme de este lado y repetir exactamente lo mismo que hice acá. Hago una cadena de altura, medio punto, nuevamente medio punto, llegar acá, medio punto, medio punto, así. Por cada punto alto acostado yo estoy haciendo 2 medio puntos, 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Al llegar acá, medio punto, medio punto, medio punto, y así voy a continuar por todo el borde hasta llegar aquí. Ya he tejido todo el borde de medios puntos. Al llegar acá, lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que hice aquí, exactamente lo mismo. Entonces voy a avanzar con esta parte y regreso con ustedes. Y aquí he finalizado todo este lateral. Entonces ahora acá, miren, si se dan cuenta, acá no tengo medios puntos como en esta parte de acá. Aquí fue cuando yo inicié los medios puntos. Lo que voy a hacer es que voy a hacer medio punto en toda esta parte de acá. Medio punto, paso aquí, medio punto, medio punto, hasta llegar acá, miren, a esta parte de acá, que aquí fue donde yo inicié los medio puntos. Listo. Al llegar acá donde está este medio punto, hago punto deslizado. Una vez he finalizado toda esa parte, entonces ahora lo que voy a hacer es cortar aquí la hebra de hilo, asegurar muy bien, así, y ahí pueden ver como ya todo el borde está completamente de medio puntos. Listo, ya he finalizado esa parte. Una vez finalizados los dos laterales, así es como se ve. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir aquí con medio punto para trabajar todo el borde. Voy a unir aquí con medio punto, así, y paso acá y hago medio punto en este espacio de cadena, medio punto, donde está el punto alto, medio punto, en el espacio de cadena, medio punto, arriba del punto alto, medio punto, y así voy a continuar tejiendo por todo el borde hasta llegar acá a la copa. Ya aquí estoy por finalizar esta parte acá, y aquí voy a hacer una cadena para girar 2, 3, así, para poder girar. Al llegar aquí, continúo tejiendo 1 y 2 medio punto por cada punto alto acostado. Miren, paso aquí al siguiente, 1 y 2,
en el que sigue 1 y 2, en el siguiente acá 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y acá en esta parte de acá medio punto. Listo. Miren cómo se ve. Se puede ver la diferencia de que se ve mucho más bonito con esa terminación de medio punto. Miren acá. Aquí también se ve bien, pero a mí me gusta mucho más darle este pequeño toque así de medio punto. Siento que queda más bonito. Entonces, desde ahí tomo la lazada, salto un punto, y en el que sigue voy a hacer un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Así. Esto es lo que yo voy a repetir por todo el borde de la copa. Tomo la lazada, salto un punto y en el siguiente un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte más alta de la copa. Aquí he avanzado con los abanicos en la copa y así es como se ve. Entonces he llegado acá a la parte más alta y me queda 1, 2, el punto del centro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer medio punto desde acá. Medio punto, acá en el punto del centro, medio punto. Luego de este lado voy a hacer lo mismo. 1 y 2 medio punto, y a partir del siguiente, a partir de aquí, entonces voy a hacer, tomo la lazada, salto un punto y el que sigue un abanico para repetir exactamente lo mismo que hice de este lado. Más tarde les voy a mostrar qué vamos a hacer con estos medio puntos que he dejado acá. Entonces aquí continúo con los abanicos. 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Salto un punto y en el siguiente un abanico. Bien, ya aquí he tejido todo el borde de la copa. Ya aquí que estoy en el centro, voy a pasar a esta copa y voy a repetir exactamente lo mismo. Cuando finalice la copa, al llegar acá, continúo con todo el borde de esta parte con medio punto hasta llegar acá. Miren aquí cómo se ve la copa. Las terminaciones de la copa, la verdad es que le dan un toque muy bonito. Miren la diferencia. Aquí sin el borde de abanicos y acá con el borde de abanicos. La verdad que le da un toque muy bonito. Pero ya eso queda al gusto de cada una de nosotras. Bien, para pasar a esta copa simplemente lo que tengo que hacer es medio punto directamente. Así, miren. Directamente acá, medio punto. Y a partir de acá empiezan los abanicos. Entonces yo voy a avanzar con esa parte y regreso con ustedes. Básicamente lo mismo que hice de este lado. Ya que he finalizado y lo que voy a hacer es cortar el hilo y listo. Aseguro muy bien y ahora voy a pasar aquí a la parte de acá arriba de las copas para trabajar el tiro que va a sujetar. Tomo nuevamente nudo reforzado y acá voy a contar. Tengo 1, 2, contando desde acá, desde el último abanico, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medio punto.
7 medio punto. Aquí voy a hacer medio punto. Esta pequeña hebra de hilo la voy a tomar hacia adentro, así, para ir tejiendo junto con ella. Paso al siguiente, medio punto, medio punto. En el que sigue, medio punto, medio punto, medio punto. Aquí en el último, medio punto. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medio punto. Entonces tomo una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí voy a cortar esta pequeñita sobrante, listo, y voy a hacer medio punto. En el siguiente, medio punto, medio punto. Y básicamente esto es lo que yo voy a hacer hasta tener el largo necesario, entre 31 y 32 centímetros de largo, tejiendo hileras de medio punto. Subo la siguiente con una cadena, acomodo y hago medio punto nuevamente, medio puntos, medio punto. Aquí yo lo dejé de 7 puntos, pero tú lo puedes hacer más fino, no tiene que ser tan grueso como yo lo estoy haciendo acá. Como yo siempre les digo, todo va a depender del gusto de cada una de ustedes. Yo les comparto mi diseño, el paso a paso, pero a partir de ahí ustedes le pueden dar su toque personalizado. Bien, así va quedando, hilera por hilera. Traten de contar los puntos para que no le vayan a faltar. En cada hilera siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos. Así voy a continuar hasta tener el largo necesario. Es importante que con el centímetro medir. También puedes tomar una blusa como guía, medirle la tiranta y ahí sí te puedes dar cuenta. Yo especialmente lo que hago es eso mismo que le acabo de decir y hago entre 31 y 32 centímetros. Ya aquí he avanzado y tengo aproximadamente 32 centímetros de largo. Así es como se ve bien. A continuación lo que voy a hacer es que voy a tejer esta misma cantidad en el otro lado de la copa. Voy a cortar el hilo aquí dejando un poquito de hebra para más adelante coser. Y ahora voy a tejer del otro lado. Voy a asegurar muy bien aquí. Listo. Así es como se ve. Y listo, ya aquí he avanzado de ambos lados. Ahí pueden ver que he dejado un poquito de hebra para poder unir. Y para ello simplemente he acercado un poco y les voy a mostrar cómo los voy a unir. Bien, acá tengo 7 medios puntos. Entonces para unir acá necesito tener aquí, contar 7 puntos. Entonces para ello tengo que de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde ahí voy a unir punto con punto de esta manera, así, punto con punto, punto con punto. Listo, ya he unido a ambos y ahora para sujetar en la parte de atrás he tejido una tira de cadenas lo suficientemente larga que me permita ajustar o entrecruzar en ambos lados. Y aquí esto es lo más fácil, simplemente
Y listo, así es como se ve en la parte de atrás. Así se ve. Bien. A continuación, así se ve en la parte de adelante. La verdad es que me ha gustado mucho este diseño, está muy fácil de hacer y aparte que lo puedes tener súper rápido. Recuerden que para hacer las copas, aquí en el canal tengo videos de cómo hacerlas paso a paso y les voy a dejar el link directo en la descripción del video por si quieren ir a verlo. Así que nada, amigas y amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a realizar este bonito diseño, esta blusa, también conocido como top tejido a crochet, y nos vemos hasta la próxima.